Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Marcaanalítica. Mi nombre es Javier Rilli, economista, y hoy estaremos hablando de un tema bien interesante, como lo es la probable recesión de la economía estadounidense y su impacto en el mercado de valores. Estaremos hablando de los 7 riesgos que están presentes y que deben ser considerados para el próximo semestre, y que especialmente deben ser evaluados si vas a realizar alguna inversión en el mercado de valores. Durante el primer semestre del año 2022, el índice Standard & Poor's 500, considerado el barómetro de la economía, cayó 20%, mientras que el tecnológico Nasdaq retrocedió 30%, lo que significa el peor desempeño de los mercados de valores desde 1970. Este comportamiento también afectó las distintas clases de activos financieros, como el Bitcoin, que perdió 60% de su valor, y el oro, que retrocedió 10%. Otros activos, por el contrario, se han visto favorecidos. Así, el petróleo subió 43% y los rendimientos del Tesoro norteamericano subieron 90%. En este contexto, el dólar se fortaleció alcanzando la paridad con el euro no vista desde hace 20 años. Algunos consideran que la actual caída del mercado accionario es una oportunidad para comprar activos, especialmente de renta variable, mientras que otros consideran que el mercado bajista aún no ha terminado y por lo tanto habría que esperar nuevas caídas. En este contexto, es importante conocer los factores que están afectando el mercado y las perspectivas para el resto del año. En primer lugar, alta inflación. La economía estadounidense registra una persistente alza de precios. En junio, el índice de precios al consumidor se aceleró a 9,1% año a año, niveles no vistos desde la década de 1980. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas, el mayor impacto en la inflación proviene del alza de los precios de la energía, con una contribución de 42%, y en menor medida de los alimentos, con una contribución de 10%. La persistencia inflacionaria afecta a los consumidores por el menor poder de compra y el menor nivel de crédito, y por el otro lado, las empresas se ven afectadas por la menor demanda de bienes y por las presiones salariales. El segundo elemento de riesgo es el alza en las tasas de interés. Es importante mencionar que esta es una de las herramientas de política monetaria para influir sobre la inflación. Esto lo hace a través del aumento de la tasa de fondos federales, que es la tasa de préstamos interbancarios, y que ha venido elevando desde marzo a 1,75%. La Reserva Federal o el Banco Central ha señalado que elevaría en 75 puntos básicos la tasa de interés en su próxima reunión del 28 de julio, y se espera un aumento similar para el mes de septiembre, lo cual podría llevar esta tasa de interés a niveles de 3,25% a finales de año. Otro de los factores de riesgo tienen que ver con los problemas en las cadenas de suministro. Tras el COVID, muchas empresas vieron afectada su producción por interrupciones en las cadenas de suministros. El índice de producción industrial, mejor conocido como el PMI, se sitúa en los niveles más bajos no vistos desde 2020, afectada por los retrasos en la entrega de insumos y retrasos en nuevos pedidos. Por su parte, el índice de actividad nacional que elabora la Fed de Chicago cayó a su nivel más bajo en 8 meses, afectado por la caída del consumo personal. El cuarto factor de riesgo tiene que ver con los costos laborales. La tasa de desempleo a junio de 2022 se sitúa en 3,6%, el nivel más bajo desde 2020, lo cual es el resultado del aumento de los puestos de trabajo. Sin embargo, desde inicio de año se amplió el número de vacantes, lo que ha llevado a las empresas a elevar los incentivos para cubrir la demanda. En reflejo de lo anterior, se observa un aumento continuado en los costos laborales hasta alcanzar los niveles más altos desde 2019. Otro factor de riesgo tiene que ver con la temporada de reportes trimestrales. En julio se inició la temporada de entrega de reportes financieros por parte de las empresas al ente regulador. En un contexto inflacionario y mayores tasas de interés, es probable que muchas empresas reporten una desaceleración en sus dividendos. En el segundo trimestre, solamente 2 sectores estarían reportando un incremento en sus márgenes: el sector de energía y el sector industrial. Por el contrario, la mayoría de los sectores estarían reportando descensos en sus beneficios y en sus resultados financieros, con particular énfasis en el sector financiero y en el sector de consumo discrecional. Tensiones geopolíticas. Otro de los causales de la inflación viene dada por las restricciones de oferta, tras las interrupciones en los canales de suministro a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania. Los mayores precios del petróleo y del gas tienen un impacto en la producción de bienes por el alza de los costos del transporte. De acuerdo con propias estimaciones de la Reserva Federal y como regla general, un aumento en el precio del petróleo
en $10 podría elevar la inflación en un 0,2%, teniendo un impacto negativo en el PIB en 0,1%. Desaceleración en China. La economía china se contrajo 2,6% en el segundo trimestre de 2022, por encima del 1,5% estimado previamente. Esta caída en la economía se asocia a las medidas de confinamiento parcial que tuvieron lugar en los primeros meses del año y a la contracción del sector inmobiliario. De acuerdo con el Banco Mundial, se estima que la economía desacelera en 2022, lo cual puede tener efectos adversos en las empresas que tienen una elevada exposición en este mercado. En resumen, podemos mencionar los 7 factores de riesgo para el segundo semestre de 2022. Alta inflación, alza en las tasas de interés, problemas en las cadenas de suministros, mayores costos laborales, temporada de reportes trimestrales, tensiones geopolíticas y desaceleración en China. En este contexto macroeconómico no es de extrañar que la economía estadounidense esté dando muestras de desaceleración. De acuerdo con la Reserva Federal de Atlanta, en el segundo trimestre del año, la economía retrocedió 2,1%, lo que se sumaría a la caída de 1,5% registrada en el primer trimestre, lo cual confirmaría la recesión. A pesar de que esta no es una cifra oficial, es una de las variables consideradas por el Comité de Política Monetaria y por el Cuerpo de Gobernadores de la Reserva Federal. Según estimaciones de la propia Reserva Federal, para los próximos meses existe una probabilidad de recesión de 25%.